Bienvenidos a todos a este video en donde vamos a resolver el siguiente ejercicio en donde se nos muestra una sección de un muro. Esa sección de muro es esta que tenemos del lado izquierdo con ciertas dimensiones. Tenemos una dimensión de altura de 8 pies, tenemos un largo de 27 pies y ese muro está sostenido por algunos cables en donde estamos calculando algunas tensiones y las distancias son de 16 pies del punto B al punto A y el punto A a la distancia que es paralela al punto B tenemos una distancia de 11 pies. El ejercicio dice que una sección de una pared de concreto precolado se sostiene temporalmente por los cables mostrados, que son estos cables que tenemos aquí. Entonces, se sabe que la tensión es de 840 libras en el cable AB y 1200 libras en el cable AC. Por lo tanto, debemos determinar la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y el cable AC. Entonces, sobre la estaca A. Aquí tenemos nuestra estaca o nuestro punto A y vamos a ver que vamos a calcular la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y los cables AC. Es decir, vamos a tomar en consideración dos fuerzas, la tensión AB y la tensión AC. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que, vamos a ponerle aquí, vamos a calcular los componentes de cada una de las fuerzas. Vamos a poner aquí, vamos a calcular los componentes de las fuerzas. Y tenemos dos fuerzas que están actuando, que es la tensión AB, y la tensión AC. Tenemos esas dos fuerzas que están trabajando ahí y para ello vamos a calcular sus componentes. Para eso voy a copiar esta figura para tratar de modificarla aquí abajo y ver con un poco más de claridad qué es lo que está pasando. Muy bien, si tratamos de hacer un, un, este, un eje coordenado tridimensional, recuerden que ahora ya estamos trabajando en el espacio, con objetos en el espacio, entonces vamos a ver algo así, en donde vamos a asumir que en esta dirección vamos a tener a X, en esta dirección vamos a tener a Y y en esta dirección vamos a tener a Z. Los que están indicados son los lados positivos que yo estoy proponiendo y primero vamos a ver que la tensión AB, que es desde la fuerza A hacia la fuerza B, que va en esta dirección, va desde A hacia B. Recuerden, eso es importante. Cuando dice tensión AB, bueno, eso quiere decir que va desde el punto A hacia el punto B. Si la tensión fuera de B a A, bueno, entonces el sentido iría hacia eh, hacia ese, hacia ese sentido, ¿sí? Entonces, aquí vamos de tensión A a B. Ok, entonces la tensión A a B, vamos a ponerlo aquí, tensión A B un poco más grande, tensión AB va a ser igual a, vamos a calcular los componentes. Esos componentes primero para el lado de las X. De aquí hacia acá va hacia el lado izquierdo, por lo tanto vamos a tener que es negativo y es una distancia de 16 pies, ¿sale? Entonces tenemos menos 16 Ft y esto es en dirección Y. ¿Sale? Porque es en X. Entonces, esta distancia es paralela al eje de las X, por eso es la de 16. Luego, va hacia arriba o va hacia abajo el cable, pues tiene una dirección hacia arriba, por lo tanto, la dirección vertical es 8 pies, ya que es la paralela a la parte de la Y. Y vamos a poner aquí 8Ft en J. Y luego vamos a tener más la dirección hacia acá, bueno, va la dirección en Z va hacia este sentido
tiene este sentido, entonces es paralelo a esto de acá, ¿sale? Por lo tanto, es más 11 pies en K. Ahora vamos a repetir ese paso o ese procedimiento, pero en lugar de tensión AB, ahora vamos a calcular la tensión AC. Para C tenemos que tener la misma dirección en X, son menos 16 Ft en Y, y ahora la tensión AC va en este lado, va en este sentido. Luego vamos a ponerle más los mismos 8 pies de la altura, y vamos a ver que para Z vamos a poner menos. ¿Por qué? Porque va hacia el lado contrario en el que pusimos la tensión AB. La tensión AB se dirige hacia acá, en este sentido, para Z, pero para la tensión AC se dirige hacia atrás. Entonces tiene un signo, va en sentido contrario, entonces vamos a ponerle un negativo. Y tenemos que de aquí a aquí son 11 pies, ¿sí? Entonces de aquí hasta acá, ¿cuánto será? Eso nos va a ayudar el parámetro de 27 pies. 27 menos 11, pues es igual a 16, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner menos 16 pies en K. Y hemos encontrado los componentes de la fuerza en términos de sus vectores unitarios. Ahora lo siguiente es que vamos a calcular la parte de las distancias de AB, de las tensiones AB, y la parte de las longitudes de la tensión AC. Es decir, vamos a calcular la longitud de cada uno de los cables que están involucrados, y para eso vamos a poner que pues AB puede ser igual a la distancia AB es igual a, aquí vamos a involucrar cada uno de los componentes de la tensión AB. Entonces aquí sería menos 16 al cuadrado más 8 al cuadrado más 11 al cuadrado. Y esto va a ser igual a raíz de 441, lo cual nos va a dar igual a 21 pies, ¿sí? Esto va a ser igual a 21 pies. Entonces AB va a ser igual a 21 pies. Y vámonos con la parte de la distancia de AC. La distancia de AC va a ser igual a la distancia AC. Cualquiera de esas dos notaciones podemos utilizar. Y aquí le vamos a poner que es la raíz cuadrada de menos 16 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado más menos 16 elevado al cuadrado. Bien, ahora, una vez que tenemos esto, pues el resultado de la distancia AC es igual a distancia AC es igual a la raíz de 576, y esto es igual a 24 pies. Entonces vamos a tener que la distancia AB es igual a 21 pies, y la distancia AC es igual a 24 pies. Muy bien, ya tenemos esas dos distancias. ¿Y para qué nos van a servir esas distancias? Bueno, lo que pasa es que necesitamos encontrar el valor de cada una de las fuerzas. Para eso vamos a encontrar el valor de cada una de las fuerzas utilizando la ecuación de la fuerza es igual a la fuerza por el vector lambda. Recuerden que esta F se escribe como más en término volt, en término remarcado, para que se diferencie de esta F de acá, ¿sí? Esta F de aquí pues va a ser referencia al término de la fuerza en términos de sus componentes, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es trasladar esta ecuacióncita, la vamos a trasladar a la fuerza que estamos trabajando, que en este caso sería nuestra tensión, que es nuestra fuerza, nuestra T más remarcada, y que es la T,
esta que va a multiplicar al vector lambda unitario de la fuerza de AB. Ese es para el primer caso. Vamos a hacerlo también para el caso de la fuerza AC, pero primero comenzaremos con esta. Bueno, tenemos que esta T de aquí va a ser igual a la tensión AB. Vamos a poner la tensión AB por el vector lambda AB, que sería, recuerden que lambda AB es igual al vector AB entre la distancia de AB. Muy bien, entonces voy a poner esto por aquí un poco más alejado para que no me estorbe. Y vamos a poner tensión AB y vamos a escribir la tensión AB, ya la tenemos. La tensión AB en este caso vale, vamos a ver, aquí dice la tensión es de 840 libras en el cable AB, ¿sale? Entonces ya tenemos esa tensión y la tensión AB vale 840 libras, ¿sí? Y va a multiplicar al vector AB y se va a dividir entre la distancia AB que hemos calculado, que es de 21 pies. Este vector AB, bueno, sabemos que es, vamos a quitarlo y lo vamos a reescribir como el vector que calculamos acá arriba, que es este de aquí, ¿sí? Término de sus componentes. Entonces, ese de ahí va a estar multiplicado por, son menos 16 pies en I, más 8 pies en J, y más 11 pies en K. ¿Sale? Entonces hacemos esa operación. Aquí recuerden que esto pues está representado en términos de sus vectores unitarios y lo podemos poner así, como tenemos un vector. ¿Sale? Entonces vamos a hacer esas operaciones y la tensión AB pues nos va a dar lo siguiente. La tensión AB va a ser igual a, que es esta de aquí, tensión AB, una T más marcada, es igual a menos 640 libras en I. Eso resulta de multiplicar 840 por menos 16 y dividirlo entre 21. ¿Sale? Luego más 320 libras en J y más 440 libras en K. Esas son las operaciones respectivas de este por este y dividido entre este, y el 840 por 11 y dividido entre 21. ¿Sale? Entonces, esta es nuestra tensión AB, nuestra fuerza AB en términos de X, Y y Z. Repetimos el paso, pero para la parte del vector de la tensión AC. Vamos a poner aquí la tensión AC, que sea igual a la tensión AC que multiplica al vector lambda, que va a ser el vector unitario, que es AC, dividido entre la distancia de AC. Sabemos que lambda AC es igual a AC sobre AC, el vector AC sobre la distancia AC. Muy bien. Recuerden que aquí esto pues es lambda de AC. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener que la tensión AC nos la está dando el ejercicio y son 1200 libras. Son 1200 libras. Ok, esas 1200 libras. Entonces vamos a poner aquí 1200 libras entre la distancia, que son 24 pies, que ya lo calculamos en este paso, y se va a multiplicar por el vector AC, que es el vector AC, que ese también ya fue calculado, que es esta parte de aquí,
y lo vamos a escribir aquí, ¿sale? Entonces por AC, que es menos 16 pies en I, más 8 pies en J, y más menos 16 pies en K, y J y K. Perfecto. Entonces hacemos las operaciones y el vector, la fuerza de la tensión AC va a ser igual a menos 800 libras en I más 400 libras en J y menos 800 libras en K, ¿sí? Esto resulta de hacer la operación esta de aquí, 1200 por 16 entre 24. Luego 1200 por 8 entre 24 y 1200 por menos 16 entre 24. Y así es como obtenemos esta fuerza de la tensión AC. Ahora, se nos pide que calculemos la resultante. ¿Cómo calculamos la resultante? Bueno, vamos a calculando la resultante R de las fuerzas ejercidas. Por los dos cables. La fuerza resultante R de las fuerzas ejercidas por los dos cables, pues vamos a decir que es R es igual a la tensión, la que está remarcadita, tensión AC, más la tensión AB, ¿sí? Y pues se hace la suma de posición con posición, que sería las I con las I, las J con las J y las K con las K, ¿sabe? Entonces ahí tenemos que menos 640 más menos 800, vamos a tener menos 1440 libras para la parte de I, más 720 y libras para la parte de J, y más menos 360 libras para la parte de K. Una vez que ya hacemos esa suma, pues vamos a calcular la resultante. Sabemos que la resultante es igual a la sumatoria de los términos en X al cuadrado más los términos de Y al cuadrado y los términos de Z al cuadrado, ¿sí? Y aquí es elevar cada uno de los componentes al cuadrado. Esto nos va a dar que es menos 1440 elevado al cuadrado más 720 elevado al cuadrado y más menos 360 elevado al cuadrado. Una vez que tenemos eso, realizamos esa operación y nos queda que el valor es de menos 1000, es positivo, 1649.7273 libras. Ese es el valor de la fuerza resultante, y una vez obtenido el valor de las fuerzas resultante, nos apoyamos con los cosenos directores para encontrar las direcciones de la fuerza R, y usamos el coseno de teta x, que va a ser igual a R en la Rx, que es el componente de la fuerza R en X entre la resultante. Y esto es igual a menos 1440 entre 1649.7273. Repetimos lo mismo para el coseno de teta y, es igual a ry sobre r, que esto es igual a 720 entre 1649, y coseno de teta z es igual a rz entre r, que es igual a menos 360 entre menos 1649. Ya lo estoy poniendo así, ya para ya no anotarlo. Hacemos las operaciones en la calculadora y nos queda que teta x es igual a
150.7940 grados. Esto puede variar en función del número de decimales que estén utilizando. Aquí nos da 64.123 grados y teta z es igual a 102.60 grados. Y aquí están las direcciones de la fuerza para cada uno de los ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y así resolvemos este tipo de ejercicio. Espero que haya quedado un poco claro cómo se resuelve y nos vemos en los siguientes videos.